La doctora Joana Pullas, adjunta de Usuarios y Consumidores de la Defensoría del Pueblo. Joana es doctora en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, posee una maestría en Derechos Humanos del Instituto Superior de Ciencias Internacionales, también por la Universidad Central del Ecuador. La doctora Joana Pullas nos acompaña con el tema Los derechos de los usuarios del sistema de salud en el marco del sistema farmacéutico ecuatoriano. Doctora, bienvenida. Muy buenos días con todos y todas las asistentes. Es un gusto poder dirigirme a este selecto público. Yo soy parte de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y de parte del doctor Ramiro Rivadeneira Silva, defensor del pueblo. Reciban un cálido saludo. El doctor se encuentra cumpliendo actividades en provincias orientales de nuestro querido país. No ha podido estar presente con ustedes, pero me ha delegado a mí como adjunta de Usuarios y Consumidores para que venga a hablar con ustedes sobre el tema de medicamentos y salud. En esta parte de los… En esta parte de la jornada que ustedes ya han tenido, yo voy a hablar de la parte más débil de la relación respecto a los medicamentos. Yo voy a hablar del usuario, del destinatario final de los medicamentos y de la persona que consume ellos y se beneficia de toda la cadena de producción, de los esfuerzos que ustedes hacen, del esfuerzo de control de la institucionalidad y sobre todo de la garantía principal del Estado, que es garantizar el derecho a la salud, el acceso a los medicamentos dignos y obviamente nuestro rol como Defensoría del Pueblo, que es la promoción y protección de los derechos humanos y de los derechos de las personas usuarias y consumidoras. En este rol de promoción y protección, nosotros hemos hecho algunos acercamientos con personas, con los sectores más afectados y vulnerados de los derechos humanos. Y por eso mi oportunidad de estar aquí en este podio es también para llamar a… Sé que el Consejo Participación Ciudadana, con un gran esfuerzo, está organizando a los usuarios en comités de usuarios. Entonces hay personas que están aquí en el público y son representantes de estos comités de usuarios. Yo les invito a participar de reuniones colectivas en la Defensoría del Pueblo. También sería muy bueno que participen los empresarios, también los distribuidores, nuestras empresas públicas, las empresas privadas. Todos son bienvenidos a la Casa Defensorial, porque nosotros solamente tenemos un objetivo en común, que es el bienestar y la salud, el acceso del derecho a la salud que nos va a dar una vida digna. Empiezo haciendo algún análisis de este derecho, porque hablamos mucho, pero lamentablemente a mí me toca teorizar un poquito para sensibilizar al público que me está escuchando. Yo sé que ustedes dirán, qué tedioso hablar de derechos, ya vino la abogada a contarnos sus temas muy técnicos, pero no, más bien voy a hacer una exposición bastante ligera, pero es importantísimo que nosotros analicemos que el rol que cumple la Defensoría del Pueblo es protagónico en esta relación. Ustedes van a sacar de este encuentro muchos acuerdos y de esta jornada y serie de foros van a sacar muchos acuerdos, pero lo único que les pido que tomen en cuenta que el principal objetivo, la persona humana, es lo que nos debe movilizar, lo único que debemos movilizar y lo que debemos poner sobre el mercado, sobre los intereses personales. La persona humana, nosotros como consumidores y usuarios, todos y cada una de las personas que estamos aquí en este momento compartiendo este foro, somos la razón de ser y lo más importante que debe movilizar nuestra relación comercial, nuestra relación de mercado. No podemos poner el mercado sobre la persona humana. Esta es mi primera reflexión. Adentrándome en el tema del derecho a la salud. El derecho a la salud se refiere a un derecho que tiene la persona por su condición de humano. Es el derecho a gozar de un ambiente sano, de que el Estado le garantice su salud, el acceso al sistema integral de salud. Además es un derecho inalienable. ¿Y qué quiere decir esto? Que es aplicable a todas las personas sin importar su condición social, económica, cultural, social. Es decir, no se puede discriminar el acceso a la salud.
Para todas las personas que ejercen estos derechos se necesita que se aplique los principios de accesibilidad y equidad. Entonces, esto se resume, en esto se resume la primera parte de mi exposición, en la accesibilidad y en la equidad. Todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales en derechos y además debemos recordar lo que dicen los pactos y tratados internacionales respecto a este derecho. También lo definen como inalienable y inherente a todo ser humano, pero también nos destacan el rol del Estado de respetar, proteger, garantizar este derecho y el de todos los ciudadanos, no solo garantizando el acceso a la salud, sino también a una atención adecuada. Es por ello que se plantea un modelo de atención basado en el sistema de salud pública. Por lo manifestado, este derecho se lo asocia frecuentemente con la construcción de hospitales, con el acceso a la atención sanitaria, pero la salud es algo más. Es una garantía constitucional inclusiva y comprende un amplio conjunto de factores que constituyen tener una vida sana. Esto significa dotar a las personas y a los pueblos de condiciones saludables y asegurar en todos los ámbitos el goce de sus derechos. ¿Por qué les hablo tanto y les recalco tanto la misión del Estado? Porque todos estos esfuerzos están regulados en el rol que tiene el Estado. La salud es integral, por eso su acceso es permanente, sin exclusiones. Una atención completa como la salud sexual y reproductiva. Yo como mujer les debo hablar de la salud sexual y reproductiva y de que nosotros somos 7 de cada 10 pacientes de los profesionales médicos. Nosotros somos las personas las mujeres, somos las que más acudimos al médico, las que estamos más expuestas a enfermedades por nuestra condición humana de mujeres y somos las que más protección necesitamos. Este derecho se fundamenta en valores éticos de las ciencias médicas. Qué importante lo que nos conversaba el anterior expositor respecto al valor ético de los profesionales y la excelente formación. Además, sus principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución y bioética. El derecho a la salud comprende en sí algunos otros derechos más, que me voy a permitir nombrarlos. El derecho a un sistema de protección de salud que brinde a todos y a todas iguales condiciones para disfrutar el más alto nivel de salud posible. El derecho a la prevención y el tratamiento de enfermedades, a la lucha contra ellas. El acceso a medicamentos esenciales, la salud materna, infantil y reproductiva, el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos, el acceso a la educación y a la información sobre cuestiones relacionadas con salud, la participación de la población en el proceso de adopción de decisiones en cuestiones relacionadas a la salud a nivel comunitario nacional. Este derecho debe ser físicamente accesible a todos los sectores de la población. Qué importante, ¿no? En especial a las personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria o grupos vulnerables, como se los conoce. ¿Quiénes son estos? Adultos mayores, mujeres embarazadas, niñez, adolescencia, privados de libertad. Qué importante este grupo de los privados de libertad. ¿Cuántas personas de ustedes saben en qué estado de salud están las personas que están privadas de libertad? Casi ninguno, ¿no es cierto? Ellos son los que sufren mayores afecciones, son a ratos los más débiles de la relación respecto a nuestra discusión de los medicamentos. Además, en relación a la atención de salud, se debe pasar por la capacidad económica de cada persona. Los pacientes dejan de ser ciudadanos con derechos y responsabilidades para convertirse en clientes y consumidores. Por tanto, el financiamiento de la atención de salud pasa a ser una cosa pseudotécnica. ¿Qué nos decía el anterior expositor y qué nos pasa a diario? Lo que nos contaban el día lunes que estuvimos, el día martes que estuvimos en la ciudad de Guayaquil, nos decían que en la coordinación zonal 8 de la Defensoría del Pueblo de Guayaquil, precisamente,
Existen muchas denuncias, muchas peticiones y quejas de nuestros usuarios respecto a que no les alcanza su salario, su remuneración para acceder a toda la receta. Son temas recurrentes que ya los hemos escuchado en la mañana. No tengo para comprar toda la receta, no existe medicación suficiente en el sistema de salud, no puedo tener acceso a médicos privados, no tengo un diagnóstico cierto, no tengo los antirretrovirales para alargar mi vida y sobre todo para tener una calidad de vida digna. Estos son temas recurrentes que se presentan en la Defensoría del Pueblo. Y si uno de ustedes, de los que está aquí sentado, ha tenido una experiencia de que un familiar ha fallecido o porque se ha camuflado su situación de salud, como comentaba hace un momento uno de los participantes del público, a veces los médicos pueden tener, más bien dicho, los médicos pueden tratarnos de algunas enfermedades, pero también nosotros vamos a buscar paliativos para nuestras enfermedades y lo que hacemos es tapar o cubrir las enfermedades y después resultan muy difíciles de diagnosticar. Yo debo lamentar en decirles que hace 4 meses falleció mi suegro y mi suegro tuvo un infarto masivo estomacal, pero lamentablemente cuando llegó a un sistema de atención de salud, a un centro de atención de salud, le dieron medicación para el dolor que él tenía en el estómago y casi escondieron la enfermedad. 2 días después él falleció y no pudimos hacer absolutamente nada porque realmente fue un infarto masivo, no hubo alternativas médicas para solucionar su problema. Pero tenemos parte de responsabilidad como familiares. Y les digo por qué. Porque accedimos a un centro de salud en el que permitimos que le den medicación y no fuimos a un hospital que tenga un sistema mucho más avanzado para atender su problema. Obviamente, en mi caso personal y en el que ustedes pudieron haber pasado en algún momento, siempre prevalece la iniciativa. Nosotros siempre queremos atender rápido, no tenemos paciencia, no somos pacientes. Lo que yo les invito es a ser un poco más pacientes, a buscar segundos criterios y a tratar de exigir su derecho de atención integral de salud. Para eso está la Defensoría del Pueblo aquí, para poder conminar, exhortar, pedir a ustedes que también sean protagonistas de esta relación y exijan sus derechos como usuarios del sistema de salud. Avanzando con la ponencia, les quería comentar que la tendencia actual indica que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, según la OMS describe, es lo que le gira al mundo. El giro del mundo se basa en dar el máximo grado de salud. Es decir, se considera prácticamente que en muchos países el acceso a la salud es un producto secundario. Es decir, que los estados, los países no están dándole la atención que necesita. Se deberá recorrer un largo trecho hasta que este derecho fundamental llegue hasta las personas en condición de indigencia. Actualmente, 1/5 de la etnia de la población mundial, 1/5 de la población mundial no tiene este acceso a la salud. Además, los que sobreviven de forma precaria en un sector informal o aquellos que cuentan con un acceso limitado a la atención de la salud por motivos de edad, de discapacidad, de conflictos armados, son los más vulnerables de esta relación. Como les decía, además las mujeres somos desatendidas porque no se hace prevalecer nuestra condición. Sin embargo, si el desarrollo no es en pro de la salud, ¿cuál es la meta y qué posibilidades tenemos de gozar de él? Tenemos que observar que para que se pueda acceder a esta garantía constitucional, primero hay que tener en cuenta que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener accesibilidad a los medicamentos, que esto no es un bien común en nuestra economía, sino también están intrínsecamente ligados a la salud pública,
del país, que es responsabilidad del Estado, y en esta última instancia constituye un derecho de la persona humana. Por esta razón, el análisis del mercado de los medicamentos amerita un tratamiento distinto con respecto a cualquier otro bien. La demanda en el mercado de los medicamentos tiene un carácter muy especial. A diferencia de cualquier otro tipo de bien, el consumidor final de alimentos no ejerce plenamente su capacidad de elección con respecto a los bienes que se van a consumir, sino que esta decisión depende en una gran medida de terceras personas, quienes son los profesionales de la salud, por lo cuanto el mercado requiere una fuerte regulación por parte del Estado. Como lo determina el artículo 32 y 363, numeral 7 de la Constitución de la República, la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos que sustentan el buen vivir, en donde tenemos el derecho de los consumidores y usuarios determinados en el artículo 52 de la Constitución, el cual a través de su norma supletoria, la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, permite exigir el acceso a los medicamentos de calidad, seguros, eficaces, y en sus artículos 15 y 19 así lo manifiestan. Entonces, nosotros nos basamos en tres aspectos fundamentales en la protección de los derechos, y no solamente en los medicamentos, sino en los productos y servicios de bienes de consumo masivo. Nosotros debemos exigir información respecto a estos medicamentos y productos, debemos tener libertad de elección y obviamente debemos tener toda la seguridad de que este medicamento es el adecuado para nosotros y debemos pedir calidad. Con lo que les estoy diciendo toma mucha lógica lo que han dicho los anteriores expositores, porque estamos hablándonos de los tres derechos fundamentales del consumidor: información, libertad y calidad. La Defensoría del Pueblo, dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, para que la ciudadanía tenga pleno derecho del goce del derecho a la salud como usuarios y consumidores, garantiza a través de controles de alimentos, más bien dicho, campañas en las que nosotros vamos a verificar básicamente lo que nos dice el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría, de Defensa al Consumidor. ¿Qué nos dice este artículo? El rotulado mínimo de medicamentos. Este es nuestro rol de, entre comillas, control que hace la Defensoría. Sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales, los medicamentos en general y productos naturales procesados deben tener la siguiente información. Esto es importante porque tanto como distribuidores, proveedores, fabricantes y usuarios debemos identificar en el etiquetado de nuestra medicación estos puntos fundamentales: el nombre del producto genérico o de marca, la marca comercial, la identificación del lote, la razón social o empresa que lo fabrica, el contenido neto, el registro sanitario, la fecha de expiración o tiempo máximo de consumo, la lista de componentes y sus respectivas especificaciones, el precio de venta al público, el país de origen, las contraindicaciones. Y en cuanto a los productos naturales, debe identificarse la procedencia y si hay algún elemento cultural, étnico en el origen. ¿Cuál es la importancia del rol que cumple la Defensoría en este tema? Es que nosotros garanticemos la calidad, pero sobre todo que evitemos que ingerir medicamentos caducados o de mala calidad pueda afectar directamente al derecho a la salud. Este es nuestro rol. Nosotros participamos en campañas de protección de derechos de personas usuarias y consumidoras en compañía del Ministerio de Salud Pública, del Servicio de Rentas Internas, de los municipios o GATS que organicen estos controles, y además participamos garantizando también toda la información. Como les había dicho anteriormente, yo sé que la información y la libre elección respecto a los medicamentos está en manos de terceros, pero también está en la capacidad de exigibilidad que nosotros tengamos de los derechos, en la capacidad de exigibilidad para poder transformar. La Defensoría del Pueblo tiene dos procesos fundamentales que sustancia respecto a estos productos. Si existe un tema de precios, información engañosa, una práctica desleal en el mercado respecto a la venta de medicamentos, nosotros seguimos un proceso sumario de consumidores, como se llama así,
que básicamente trata de hacer gestiones de acercamiento con el proveedor, trata de llegar a un acuerdo y solucionar el conflicto que hay entre el proveedor y el usuario de los medicamentos para terminar en un acta de acuerdo en el que se va a respetar el derecho de las partes. Y por el otro lado también hacemos investigaciones defensoriales. Las investigaciones defensoriales van cuando está afectado el derecho a la salud directamente. Nosotros tuvimos un caso reciente de unas mallas, ya el caso es público, son las mallas ProLift de Johnson & Johnson, que estaban afectando el derecho a la salud de las mujeres. Estas mallas son colocadas, perdonen la poca precisión porque yo no soy profesional de la salud, soy abogada, pero más o menos les comento que estas mallas son colocadas para los problemas de descenso de vejiga. Y habiendo otras alternativas médicas, todavía se seguía colocando estas mallas. Estas mallas disminuyen mucho la calidad de vida de las mujeres, sobre todo porque, perdón la gráfica, pero es como si pusiéramos a la vejiga de la mujer en una coladera de plástico. Esto nos provoca muchísimo dolor, muchísima afectación y sobre todo inseguridad. No podríamos caminar sin sentirnos seguras. Entonces, difícilmente este tema de las alternativas médicas que tenemos fue manejado adecuadamente en el caso de esta denunciante. En el caso de la denunciante, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al ARSA, a los compañeros del Ministerio de Salud, para que revoquen el registro sanitario de este insumo médico. Por otro lado, pidió al hospital y a la red de salud pública que se haga un registro de los insumos médicos que son colocados a los pacientes. Yo lamento decirles que la denunciante, la quejosa que llegó a la Defensoría, no tenía certeza si tenía o no un implante puesto en su cuerpo, porque lamentablemente no se respeta toda la normativa de garantía al paciente. Entonces no tenía garantía de tener puesto su implante, no sabía exactamente cuál era la opción médica que ella debía seguir para mejorar su calidad de vida. Entonces, ante esta desinformación, ante esta irresponsabilidad incluso del médico que la intervino, nosotros actuamos. Y lo que estamos haciendo es que se garantice un registro de todos los fármacos e insumos médicos que son administrados a los pacientes. Además de esto, les servirá para hacer su portafolio y ver cuáles son los medicamentos y los insumos médicos que más se consumen y tratar de entrar en investigaciones sobre estos insumos y verificar su calidad. Nosotros haremos convenios de cooperación para trabajar con ARSA y con el Ministerio de Salud directamente para seguir vigilando la calidad de estos medicamentos. Tenemos alertas internacionales que se levantan para que no se sigan expendiendo ciertos medicamentos que van en contra de la salud, que afectan este derecho. Nosotros seguiremos empoderándonos en este trabajo y conversando con todos los protagonistas de esta red. Así que les invito, y ya no les quiero cansar más porque ya les veo con caritas largas y han escuchado muchas palabras aquí, tal vez adecuadas o no, lo único que queremos es llegar a ustedes y a sensibilizarles que en todas sus conversaciones pensemos en el ser humano, pensemos en nosotros como consumidores y que pensemos en que en algún momento de nuestra vida nosotros o cualquiera de nuestros familiares va a tener una afectación a su salud que va a tener que ser protegida. Y también reitero mi invitación a los comités de salud, a los comités de usuarios de salud, para que vengan a la Defensoría y podamos seguir conversando. Les agradezco muchísimo su atención. Las puertas de la Defensoría del Pueblo también están abiertas para cualquier diálogo y claro, usted tiene la palabra. Nosotros, los dueños de las farmacias independientes, tenemos una competencia desleal de las grandes cadenas. Entonces, nosotros también podemos denunciar esta situación. ¿Y qué se está haciendo a favor de nosotros, los pequeños dueños de farmacias? Ya, la Defensoría del Pueblo no controla temas de competencia desleal y temas de
calidad, más bien dicho competencia. La calidad es nuestra, la competencia desleal es competencia de nuestra querida Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Así que nuestros dueños de casa son quienes van a intervenir por los pequeños farmacéuticos para que no sean vejados sus derechos y sobre todo no exista la competencia desleal. Ese es un reto de la superintendencia. Estimado amigo. Abogado, actualmente hay una queja, y es un poco generalizada, que la Defensoría del Pueblo no quiere tomar casos cuando se afectan entidades del Estado. Y doy el caso específico en la zona de Quevedo. A un señor de la tercera edad, CNE le quiere cobrar 10 años de consumo eléctrico, cuando CNE le retiró hace 9 años, 10 meses el medidor. Fue con una queja de Defensoría del Pueblo y no se la quiso ni recibir, porque no se quiere comprometer el Defensor del Pueblo a pelearse con las otras instancias del Estado. No le quiso ni recibir la denuncia, que le están cobrando 10 años de consumo eléctrico cuando le han retirado hace 9 años, 10 meses el medidor de la empresa, CNE le ha retirado. Y también en los mismos casos, que cuando se quiere a veces hacer una demanda en contra de una entidad pública, de un hospital, la Defensoría del Pueblo no le da la agilidad necesaria, salvo que se salió por los medios, entonces se hace un escándalo, ahí mete mano. Entonces hay esa queja en contra de la Defensoría del Pueblo, que está demasiado comprometido con el gobierno de turno, y no quiere asumir la defensa como debe ser de los ciudadanos. Gracias. Primero pido disculpas por hacer un paréntesis y contestar un tema que no es del foro, pero debido a que debo atender la inquietud del compañero, le quiero decir que el tema de la refacturación por servicios públicos es un tema que lo está atendiendo la Adjuntía de Usuarios y Consumidores y estamos levantando información porque estas quejas realmente llegaban a la Defensoría cuando ya los usuarios y los consumidores tenían una coactiva ejecutada, una sentencia ya ejecutada y ya estaban en otra instancia. Realmente unas directrices que se puso en la Defensoría del Pueblo en años anteriores creaban confusión interna respecto a nuestra competencia y la competencia que tenían los jueces civiles. Aclarada esta situación, nosotros vamos a, primero, en estos juicios coactivos, a participar haciendo vigilancia del debido proceso y obviamente vamos a garantizar que no se cobre excesivamente tarifas inadecuadamente, porque ese es nuestro rol de vigilancia. Respecto a estos tarifarios de años anteriores, estamos adoptando decisiones internas respecto a cómo vamos a garantizar el derecho a la seguridad jurídica y a la tutela efectiva de los usuarios y de los consumidores y sobre todo su afectación económica. Yo le invito que si usted sabe del caso puntual, porque nosotros ahorita estamos levantando información respecto a la persona de Quevedo, por favor le invite a que nos visite o que a mí me mande un correo electrónico. Es facilito mi correo, yo se lo voy a dejar aquí a las personas y si usted por favor a lo que yo termino la conferencia se acerca, le hago llegar mi tarjeta. Porque nosotros como Defensoría del Pueblo lo que estamos haciendo es recibir todos estos casos. La Adjuntía de Usuarios y Consumidores lleva operando apenas unos meses y obviamente desde nuestro inicio del ejercicio hemos recibido algunas de estas denuncias que usted nos manifiesta. Ya se ha comenzado en conversaciones internas y créame que nosotros no tenemos compromiso con nadie, nosotros tenemos compromiso con la ciudadanía. Por eso le invito a que nos haga conocer este caso puntual y en adelante los casos de las personas, usuarias y consumidoras que están siendo facturadas o refacturadas ilegalmente van a ser de conocimiento a la Defensoría del Pueblo. Respondiendo a su otra pregunta, cuando hay una afectación directa a un derecho y tenemos que hacer una acción de protección en contra del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, de empresas privadas prestadoras de salud, lo hemos hecho. Y si usted gusta, yo le invito a que visite la página web de la Defensoría del Pueblo y ingrese a nuestras resoluciones defensoriales. Nosotros cuando tenemos que interponer garantías constitucionales como una acción de protección, lo hacemos, porque a nosotros no nos tiembla la mano garantizar derechos y sobre todo porque a veces puede haber mala información de nuestros colegas o nuestros compañeros parte del Estado. Puede haber una mala información respecto al tema de protección de derechos y la Defensoría del Pueblo, con su capacidad coercitiva moral
y con su capacidad educadora lo que hace es transformar estas realidades, acercarse a las instituciones y de una manera amigable, no tenemos por qué pelearnos con nadie, ni públicos ni privados, de una manera amigable hace entender a las instituciones cuál es el deber fundamental del Estado, que es la protección. Así que, mi estimado amigo, si usted tiene una queja puntual o sabe de algún evento en el que la Defensoría no participó porque le dijeron que teníamos intereses políticos o teníamos alguna injerencia en algún tema, por favor, igual le invito a acercarse y a darme a conocer, y le prometo que en este foro y a la superintendencia le dejaremos la respuesta a través de su página web, porque nosotros somos personas serias y comprometidas con la gestión. ¿Alguna persona más? Por favor. Gracias, abogada. Quiero referirme en concreto a lo que a nuestras farmacias se refiere. Claro que sí. En la parte legal. En mi intervención anterior mencioné sobre los errores y horrores que está cometiendo el ARSA. ¿Por qué digo y tomo estas frases? Trabajo digno, si más no recuerdo, comenzó a finales de 2012 y 2013 haciendo una inspección, una revalorización de las farmacias existentes en cada ciudad del país, en la cual debió de haber llevado un informe de las farmacias que estuvieron y estaban activas a la fecha. La ley nos dice que para poder otorgarnos el permiso de funcionamiento de las farmacias, debemos de cumplir una atención de 12 horas diarias ininterrumpidas y cumplir cuando nos toque los 8 días de turno, las 24 horas del día. Me refiero a las farmacias que estuvieron y están cerradas por más de 3, 4 y 5 años. ¿Cómo es posible que el ARSA ahora y anteriormente las direcciones provinciales de salud hayan renovado a cada una de estas farmacias que no han tenido actividad los permisos de funcionamiento, cuando en uno de los artículos de los reglamentos dice que serán cerradas temporal o definitivamente de acuerdo al incumplimiento de la ley? ¿Qué quiero decir con esto? Todas estas farmacias que han estado cerradas por más de 2 años han renovado y están renovando sus permisos de funcionamiento año a año. ¿Y a quiénes les han vendido esas razones sociales? A las grandes cadenas. ¿Y qué hacen estas grandes cadenas? Ubicarse a la vuelta de la esquina de nuestros negocios, al frente o al lado. Y escucho decir por ahí, al principio, de la eliminación de los oligopolios y los monopolios. ¿Qué significa, por decirle, farmacias económicas que está bombardeando el mercado ahora? No sé, escucho decir por ahí, nadie nos da un dato concreto, que el gestor y el dueño de esta cadena es nada más y nada menos que nuestro flamante y querido Fernando Cordero. No estoy seguro. ¿De qué manera nos puede ayudar o de qué manera puede intervenir la Defensoría del Pueblo versus este tipo, le llamo yo, atropello? Yo tengo el estudio de sectorización del año 2013 en lo que a Manaví se refiere. A Manta no le toca, no le conceden ni apertura, ni traslados de ninguna farmacia, de ningún sector a otro sector. Tengo el documento, porque lo pedí al ARSA Nacional, en la cual me respondieron. He hecho la denuncia de movimientos de farmacias. Ante el ARSA. Ante el ARSA. Ya. Y me responden que tengo que seguir un trámite administrativo y que tengo que pedirlo documentadamente. Lo he pedido documentadamente. Tengo los documentos y los recibidos por tercera y cuarta ocasión. ¿Qué está pasando? No tengo respuesta. En Manta hay un señor de apellido Lúa, Magíster Lúa. Se me sonríe,
sarcásticamente y me dice que así tiene permiso la farmacia que yo estoy poniendo en conocimiento sobre el traslado de un sector, llama el ARSA, no es circuito, de un ¿Subcircuito? de un distrito, de un circuito a otro circuito. Yeah. No procede, de acuerdo a la ley no procede. Pero en esa respuesta del estudio de sectorización, dice lo último, una palabrita sobre la georreferenciación. Y quiero preguntarle a usted, como profesional del derecho, ¿qué entiende usted como georreferenciación? Porque creo yo que basado en eso, de pronto pueden estar haciendo este tipo de movimiento. Otro ejemplo, Farmacia Roxana en Manta, Villas del Seguro, primero sale como Farmacia Roxana, a lo último de los permisos sale como Farmacia Económica Roxana, Villas del Seguro, pero no funciona ahí, funciona en una ciudadela que se llama El Palmar, en donde ya existen 4 farmacias. ¿Y cómo es posible que el ARSA permita que esta farmacia se traslade a un sector donde ya existen negocios de este tipo, que la ley en este caso lo prohíbe de acuerdo a la cantidad de habitantes por circuito, mi querida doctora? Yeah. ¿No? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la Defensoría del Pueblo? Esa es mi inquietud. Gracias. Mi querido amigo, cuando usted ya inicia un trámite en una institución pública, nosotros podemos intervenir haciendo vigilancia del debido proceso. Es decir, a mí me gustaría mucho que se acerque a la Defensoría y nos muestre la documentación que me acaba de comentar. Toda la documentación sería importante revisarla porque yo a priori no le puedo dar un criterio de su situación, de la situación de la otra farmacia que me pone el ejemplo, porque tendría que revisar la documentación. Ahí sí yo no anticipo criterio porque soy buena abogada y me cuido. Pero más allá de eso, la Defensoría del Pueblo puede revisar su documentación, podemos hacer una reunión con ARSA y con la superintendencia y entablar diálogos. Nosotros como Defensoría podemos hacer, como le digo, nuestro trámite de vigilancia, pero también si es que las superintendencias, las entidades de control no responden a los intereses de las personas usuarias y consumidoras o de los pobladores en general, nosotros tenemos capacidad de intervenir a garantizar esos derechos, porque aquí ya no estamos hablando un derecho de acceso a la salud o de medicamentos, estamos hablando un derecho de libre competencia. Ese no es nuestro ámbito de acción, pero sí podemos intervenir si es que la superintendencia no le da respuesta, que yo sé que no va a ser el caso. En el tema de su caso particular, yo sí le invito a que nos visite. Nosotros podemos generar reuniones, podemos entender sobre todo cuál es la dinámica particular del ámbito de acción del ARSA respecto a las farmacias, porque yo solamente me inmiscuyo y es mi ámbito de competencia el tema de calidad de medicamentos y el otro ámbito, pero ustedes como microempresarios, pequeños farmacéuticos, tienen otro ámbito de acción. Yo inicié mi discurso diciéndole que yo estoy al consumidor final, pero eso solamente en mi ámbito de acción. De ahí la Defensoría del Pueblo puede hacer otras más cosas que son de su competencia. Entonces, le reitero la invitación a participar de esta reunión y poder enlazar, y no solo a usted, a las personas que quieran participar, organizarse y tener un representante que sea la voz autorizada, que obviamente represente los intereses de todos los organizados para poder participar en estas reuniones interinstitucionales. La compañera de atrás. ¿Usted me quería preguntar algo? ¿No? Ya. ¿Alguien más por acá? Ya. Entre las intervenciones que hemos tenido, hemos visto que el problema principal en cuanto a la relación consumo de medicamentos, accesibilidad al medicamento, etcétera, se sustenta en una muy pobre estructura de servicio de salud a toda la población. Eso es reconocido por todos. O sea, yo creo que no tengo que pararme a hacer una denuncia por escrito para decirle que me da pánico si me tocara alguna enfermedad que me obligara a ir a una entidad pública si no tuviera un seguro privado, se lo confieso, porque es tan difícil conseguir
el acceso a la salud pública, que es parte de lo que sí creo que es su competencia. Entonces, me parece que cuando uno quiere hacer reformas, más allá de irnos por aquel estilo que ya es bastante reconocido en este gobierno, de que el mercado requiere una fuerte regularización, que fueron sus palabras, yo creo que deberíamos empezar a ver, doctora, casa adentro, a nivel del gobierno, porque la limpieza empieza en casa. ¿Qué podemos hacer y en qué podemos aportar todos los que hacemos la industria farmacéutica, las farmacias, la academia, la Superintendencia de Control del Mercado, los gestores económicos de las diferentes instancias de comercialización de medicamentos, etcétera? ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación de las entidades que deben brindar la salud pública? A mí me parece que sería mucho más rentable emplear los 160 millones del doctor Galarza en sus centros de salud, en plantitas de agua potable para poblaciones que no tienen nada de agua potable, que competir en el mercado privado. Me parece que siendo más preventivos podemos hacer mucho más. Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿qué hace la entidad a la que usted pertenece para mejorar esta situación a la que todos tenemos derecho y en la que ninguno de nosotros debería estar necesitando un seguro privado, de verdad? Es nuestra primera derecho a la salud que nos debería brindar el Estado. Respondiendo a su pregunta, más bien gracias la inquietud y creo que la iniciativa que tiene la pregunta, porque ha dicho ¿qué hacemos? Es obligación de todos, no solo de la Defensoría del Pueblo, el exigir. Yo les había dicho, desde la exigibilidad se transforman muchas cosas. Como Defensoría del Pueblo lo que hacemos es atacar los casos puntuales que nos llegan. Nosotros tenemos casos reiterados y por lo menos trabajamos con ciertos sectores. Hemos trabajado con coalición con los enfermos de VIH, trabajamos con los enfermos de enfermedades raras y poco frecuentes, trabajamos con los adultos mayores. Nosotros sí trabajamos e incidimos en el tema del sistema de salud. Tampoco hay que desconocer toda la inversión que se ha hecho en el sistema de salud. Yo no soy cliente frecuente del sistema de salud, dando gracias a Dios porque gozo de una buena salud, pero he tenido oportunidad de visitar hospitales públicos antes de esta administración y después, sin querer defenderla ni tener ninguna bandera política, hablando basada en la verdad. Si ustedes accedían a hospitales públicos en otras épocas, 7, 8 años antes, no tenían el acceso que tienen ahora, no tenían las instalaciones que tienen ahora y el equipamiento del que gozan algunos hospitales públicos en el país. Entonces yo creo que en el tema de inversión se ha invertido bastante. Yo sé que un problema que se viene acarreando de toda la vida no se puede solucionar solamente con inversión, se soluciona con todas esas medidas que usted acaba de mencionar, es decir, empezando por la academia, necesitamos buenos profesionales, necesitamos profesionales de primera. Lamentablemente tuvimos una entrevista con un médico en la Defensoría del Pueblo y él nos comentaba que él tuvo que renunciar a la academia porque estaba en como 5º semestre de medicina y tenía que reprobar a todos sus alumnos porque ninguno pasaba y a él no le daba el corazón para reprobar a todos y sobre todo afectar a todo el aparataje que hay atrás, toda la economía que se movió para que los estudiantes accedan a su derecho a la educación y todo el asunto. Entonces yo le decía, doctor, muy mal hecho que usted haya renunciado. Yo les habría dejado daño a todos, porque lamentablemente si no se toman medidas drásticas, correctivas, nosotros no vamos a avanzar. La academia tiene una gran responsabilidad aquí. Además, obviamente el sistema de salud, el Ministerio de Salud, supongo yo que hace grandes esfuerzos. Cuando nosotros nos juntamos, ellos nos demuestran los grandes esfuerzos que han hecho para mejorar el sistema de salud. Yo sé que no hay perfecciones, pero todo es un círculo vicioso. Si no tenemos buenos médicos que respondan conscientemente, no va a haber un buen sistema de salud. Y si no tenemos accesibilidad a los medicamentos, tampoco podemos sanar enfermedades, tampoco podemos salvar vidas. Si no tenemos alternativas médicas,
recaemos en el círculo vicioso. Entonces yo le invito, igual, yo creo que la Defensoría del Pueblo, no sé si ustedes han sabido y se han enterado de las intervenciones que hemos tenido en los temas de desaparición involuntaria. Hemos hecho un gran trabajo con las personas desaparecidas en el Ecuador, que es un tema también muy delicado y que implica el derecho a la vida. Si nosotros nos proponemos a trabajar en temas de salud, articulando esfuerzos, sería muy, muy productivo. Nosotros haremos el esfuerzo de convocar a la academia, al Ministerio de Salud, a ustedes, los farmacéuticos, productores, proveedores y también trabajadores de las farmacias, para que integren esta gran unión de esfuerzos para hacer una verdadera transformación del sistema de salud. Pero el tema que nos trae acá también es parte de este círculo y no podemos culpar que es el sistema de salud el imperfecto, cuando acá también tenemos mucha responsabilidad sobre lo que pasa, sobre la vida y la muerte de los pacientes. Si no tenemos alternativas médicas, la gente se muere. Ustedes deben estar muy conscientes que ya no hay alternativas médicas para temas de presión arterial, cuando existían muchísimas. En Colombia existen como 40 alternativas médicas. Acá no hay más que una o dos, de las que la gente de pocos recursos tiene acceso, porque estamos hablando que hay alternativas médicas altísimas. Yo le digo, yo tengo personas, compañeras que tienen rinitis alérgica nomás, y para mantener su enfermedad tienen que pagar entre 3 a 4 dólares diarios en medicina. Y la rinitis alérgica no es un problema del sistema de salud, es un problema de acceso a medicamentos. Entonces, de eso le digo, yo sigo invitando a que la Defensoría del Pueblo sea la protagonista de grandes encuentros para hacer verdaderas transformaciones. Para eso servimos. Esa es nuestra razón de ser. Así que bienvenidos y bienvenidas si es que quieren juntarse para conversar y poder hacer estos grandes acuerdos. ¿Alguien más? Les agradezco mucho su atención. Sí, creo que por ahí había una preguntita más. Con el señor concluimos. Muchas gracias. Buenos días. Ante todo, es importante este tipo de conferencias que se dan. Nosotros venimos de la ciudad de Quevedo, unas 13 personas más o menos. Mi pregunta es la siguiente: el sistema de salud tiene muchas deficiencias, que eso debemos reconocerlo. La pregunta que le quiero hacer es: ¿el Estado obliga a afiliar al Seguro Social? Y tiene que aportar mensualmente, obligatoria y puntualmente. Pero esa persona, cuando va a pedir acceso a la salud, le dice que venga de 2 a 3 meses. O sea, ahí donde actúa la Defensoría del Pueblo. O sea, nos obliga a aportar puntualmente, pero no le obliga al hospital o al centro de salud del IES a que le atienda a esa persona inmediatamente, sino que dice simplemente venga después de 3 meses, cuando de pronto ya el paciente hasta eso tiene que recurrir de ley a un médico privado o a una farmacia para que le atienda su dolencia. Allá, por ejemplo, tenemos muchos problemas de alergias por esta cuestión de las fumigaciones en las bananeras, y hay mucha gente que va a la farmacia y dice: véndame algo para la alergia porque tengo una alergia tremenda en la piel. Fui al seguro y el seguro me dice que después de 3 meses tiene turno. Entonces, ¿cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo ante esto? Muchas gracias. Gracias. Es importante destacar que la Defensoría del Pueblo intervino cuando hubo el problema del call center del IES y obviamente se mejoró la atención. Yo sé que no han logrado mejorar al 100%, pero si usted vuelve a llamar, y porque hemos hecho pruebas con la ciudadanía, se ha mejorado muchísimo la atención del call center del IES. Yo no soy la persona adecuada para dar respuestas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero le digo que mientras más denuncias existan de estos casos en la Defensoría del Pueblo, más fácil va a ser nuestra actuación, porque lamentablemente a veces solo en foros se menciona. Ha habido oportunidades en que he llamado y 3 o 4, 5, 6 meses me han tenido en espera, pero cuando nosotros nos hemos sentado frente al usuario a hacer la llamada al call center, hemos tenido una suerte increíble, le han dado la cita para la tarde.
Entonces, eso le digo, si usted sabe puntualmente el caso, por favor denúncielo. Nosotros tenemos representación en 24 provincias. Yo no le estoy justificando la actuación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero le digo, la Defensoría ya intervino en eso y se mejoró la capacidad operativa del call center del IES. Porque ustedes sabrán, el call center del IES era un servicio contratado, no era parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso se corrigió y sé que se ha mejorado. Yo sé que todo es perfectible y en este sistema usted tiene mucha razón. Habrá gente que no tenga acceso y sobre todo habrán trabajadores que no estén afiliados, pero también es obligación del empleador el afiliar oportunamente, una vez ingresados los trabajadores a la relación contractual, deben afiliarles. Y obviamente, si no se están garantizando los derechos del afiliado, también nosotros podemos intervenir. Por eso le invito a que nos haga partícipe. Y usted va a ver, y a los compañeros de la superintendencia les voy a mandar las respuestas de todas las inquietudes que ustedes tengan hoy, porque nosotros sí atendemos y solucionamos las quejas. De las 40,000 denuncias que llegan a la Defensoría del Pueblo, la mayoría, el 90% en el tema de consumidores y usuarios y temas de acceso a la salud son atendidas. Las otras son ya responsabilidad de terceros que no podemos incidir en eso, pero el 90% de las denuncias que llegan a la Defensoría son satisfechas. Espero haber satisfacido su inquietud y muchísimas gracias por su atención en esta mañana.